Canal con nuestros colegas de la Dolce Vele para analizar un poco las noticias europeas y las noticias del mundo con mirada desde el hemisferio norte, y lo tenemos como siempre a Tomás Sparrow en contacto. Tomás, como siempre, un placer estar recibiéndote aquí. ¿Cómo va? Y como siempre, un placer también desde todo nuestro equipo aquí en Berlín poder conversar con ustedes sobre lo que está pasando aquí en Europa. Bueno, contanos, Tomás, cómo va esta negociación con respecto a la cuestión de los aranceles entre Estados Unidos y Europa. Y negociación es una palabra muy Mm, importante en todo esto porque lo que hemos visto en los últimos meses de parte de Estados Unidos y en particular de parte del gobierno de Donald Trump es anuncios de diferente tipo que incrementan los aranceles, luego reducen los aranceles, luego hay negociaciones sobre los aranceles. Y si bien eso le puede servir como estrategia a Donald Trump para mantener la presión sobre otros países y otras regiones, en particular también, por supuesto, sobre la Unión Europea, desde la perspectiva europea se ha vuelto cada vez más importante poder negociar con Donald Trump, poder tener también interlocutores más allá ujú. de la Casa Blanca en Estados Unidos para poder entender, por un lado, cuál es la estrategia del gobierno de Estados Unidos y por el otro lado, por supuesto, también para poder adaptarse a esa estrategia desde el punto de vista europeo. Y de ahí que sea particularmente importante el viaje que hará el nuevo canciller alemán Friedrich Merz a Estados Unidos. Este jueves se espera Ujú. esa reunión con Donald Trump y pues ya ustedes también habrán sabido la reunión que tuvo Trump con Zelensky, la reunión que tuvo con el presidente sudafricano Ramaphosa, que pues generaron mucho interés y también mucha presión, así que aquí todo el mundo está muy pendiente sobre cómo va a realizarse esa reunión entre Friedrich Merz, el nuevo canciller alemán, y el Sí. presidente Donald Trump en Washington. Bueno, ahora quería preguntarte sobre los temas en agenda para esa reunión, pero ya que mencionabas la cuestión de los aranceles y la necesidad de interlocutores, ¿Merz puede ser un interlocutor de la Unión Europea en este sentido? ¿Lleva ese mandato a esta reunión? Él espera ser interlocutor, Mm, sí, sobre todo por el peso económico que tiene Alemania claro. dentro de la Unión Europea. Pero es claro que hay otros líderes políticos en la Unión Europea que hasta el momento han demostrado que pueden tener un vínculo mucho más directo y sobre todo un vínculo mucho más Sí, personal como con Meloni, ¿no? Donald Trump, en Claro. particular Giorgia Meloni, bien lo mencionas. Mm, Entonces, la idea, por supuesto, es que cuando los líderes europeos, sea Giorgia Meloni, o sea Friedrich Merz, o sea Emmanuel Macron, van a la Casa Blanca, pues que puedan ir de a poquitos poniendo las diferentes piezas del rompecabezas para entender cuál es la postura de Donald Trump y cómo puede prepararse la Unión Europea. En el caso particular alemán, es ujú, claro el peso económico que claro. tiene Alemania y por ese lado también es muy importante entender que la reunión no solamente es importante para Alemania y para la Unión Europea, sino también, por supuesto, importante para Estados Unidos. Friedrich Merz y sobre todo su equipo de comunicaciones ha hecho muchísimo esfuerzo en los últimos días para decir que Friedrich Merz y Trump no solamente han hablado ya varias veces por teléfono, sino que intercambiaron sus números de celular, que también se hablan de tú a tú, utilizando el Ujú. primer nombre y no los apellidos. Es decir, aquí también hay un interés claro de presentar esa reunión como una reunión en la que ambos líderes pueden ver, digamos, en el mismo nivel, que no se trata de Trump diciéndole las cosas como deben ser a Merz, ni al revés, sino que los Ujú. dos pueden hablar básicamente como dos líderes internacionales. Bueno, y más allá entonces, Tomás, de la cuestión de los aranceles, ¿cuáles son los otros temas en agenda para esta reunión? Los aranceles, por supuesto, son uno de los temas centrales porque la economía alemana está en problemas. Ya lo hemos Mm. hablado aquí en nuestra conexión varias veces y se considera que los aranceles, si en efecto continúan, si en efecto se mantienen, pues puede terminar afectando muy seriamente la economía alemana. Pero más allá de eso, los temas claves son temas de política exterior, ya Mm. sea cómo encontrar posiciones comunes en la guerra en Ucrania. Es claro, y también lo hemos hablado aquí en nuestra conexión semanal de las diferentes posiciones que hay entre Estados Unidos y la Unión Europea sobre la guerra en Ucrania. Está el tema de Gaza también, por supuesto, Mm. muy importante, sobre todo después de que Alemania y otros países europeos se mostraran bastante críticos sobre la postura de Israel en todo ese conflicto. Así que además del tema económico están esos dos temas políticos de la agenda internacional, que son dos temas absolutamente fundamentales, tanto para Estados Unidos como para la Unión Europea.
Bueno, ¿y cuál dirías que puede llegar a ser un punto de fricción o de conflicto en esta reunión, ¿no? Porque hay ciertos temas en los que están bastante alineados ideológicamente, podríamos decir, Merz y Trump. Merz tiene la ventaja que su gobierno es un gobierno liderado por el bloque conservador aquí en Alemania, a diferencia, digamos, de su antecesor, Olaf Scholz, que lideraba un gobierno de centro izquierda. Entonces, en algunas de las políticas que presenta el gobierno alemán, por ejemplo, en temas de una política migratoria mucho más restrictiva, pues eso puede ser un tema en el que tanto Trump como Merz vean los temas de manera muy similar. Pero en el tema de Ucrania, ya lo mencionaba antes, es quizás donde puede haber en verdad una fricción muy evidente, porque cuando Volodymyr Zelensky estuvo en la Casa Blanca y tuvo ese encuentro muy difícil con Trump, ese encuentro y sobre todo la reacción de Estados Unidos fue algo que generó una reacción negativa de parte de los socios europeos que no entendían cómo el presidente estadounidense podía recibir de esa manera al líder ucraniano. Entonces, si hay un tema que puede generar fricción, ese tema es la guerra en Ucrania. Claro. Y de ahí que el objetivo que tenga Merz también cuando se reúna con Donald Trump es tratar de evitar fricciones, tratar de evitar que la reunión se descarrile y que más bien se enfoque en esos temas claves, en los puntos en común, en la relación, digamos, más amistosa que tienen los dos líderes, en cómo pueden, digamos, planear los siguientes pasos. Hay una reunión de la OTAN importante en los próximos meses en Países Bajos. Hay, por supuesto, varias reuniones también, el G7, que está a la vuelta de la esquina. Entonces, todos esos son temas que desde el punto de vista alemán se verían como exitosos si la reunión no se sale de control y si, a diferencia de los puntos donde puede haber fricción, también pueden encontrar puntos en común. Tomás, muy buenos días. Verónica Recia te saluda. Qué importante que va a ser este encuentro porque Merz está decidido a seguir colaborando con Ucrania. La semana pasada firmaron un acuerdo para la fabricación de armas, ¿no? Para la colaboración con los ucranianos. Y por otro lado, Trump está sumamente apresurado por conseguir la paz. Así que el encuentro entre Ucrania y Rusia, ¿no? Porque tienen claramente intereses propios. El encuentro entre Merz y Trump podría, en algún sentido, tal vez llegar a una solución anticipada, más allá de lo que esté sucediendo en Estambul. Digo, porque es muy importante que estas dos personas se reúnan para hablar del tema de Rusia y Ucrania. Claro, es importante que esas dos personas se reúnan para hablar de Ucrania y de Rusia, también entendiendo que más allá de Estados Unidos, uno de los países que más ha enviado ayuda militar a Ucrania es Alemania, si uno mira las estadísticas internacionales. Entonces, en ese sentido, Alemania tiene un peso muy importante cuando se trata de ese apoyo militar, político, económico hacia Ucrania. Y eso sin mencionar que aquí a Alemania también han llegado muchísimos refugiados ucranianos. Alemania es uno de los países que más refugiados ucranianos ha recibido. Entonces, cuando se trata de entender y de explicar esa postura de la Unión Europea con respecto a Ucrania, pues obviamente el gobierno alemán tiene un peso muy especial y muy importante. Entonces, creo que el éxito de la reunión en cuanto a Ucrania no es necesariamente que se aceleren las discusiones de paz o que se aceleren necesariamente las posturas de los unos o de los otros, sino más bien entender sobre todo por qué son necesarias esas diferentes posturas. Y no hay que olvidar que la postura que ha defendido la Unión Europea desde el principio, que han defendido los países como Alemania, es que debería haber un cese el fuego entre Ucrania y Rusia antes de que haya negociaciones en forma entre los dos países, y eso es algo que Rusia no parece estar de acuerdo. Entonces, de ahí que ese tema también vaya a jugar un rol muy importante en las discusiones que van a tener Friedrich Merz y Donald Trump en la Casa Blanca. Bueno, bien, Tomás, como siempre, súper interesante. Para cerrar, quiero dejar un poquito la información política de lado, porque hoy juega Alemania, me dijeron que sos futbolero. No solamente futbolero, sino súper futbolero. Entonces, por supuesto, estaré siguiendo lo que pase aquí en el fútbol. Y no solamente aquí, también sigo muy de cerca lo que pasa en el fútbol sudamericano. Así que cuando quieran hablar de fútbol, por supuesto, podemos hacerlo. Bueno, hincha del Club Independiente Santa Fe en Colombia y de Aston Villa en Inglaterra, el equipo del Dibu Martínez. Ah, mira, muy internacional ¿no? Con los fanatismos futboleros. Y Alemania está con 2 torneos mundiales, ¿no? Claro, ahora hoy juega contra Portugal. Y nosotros con 3, digo. Vos decís el campeón, claro, los campeonatos que tenemos, mundial, claro.
Cuando Y bueno. quieran hablamos de fútbol. Bueno, muchísimas gracias, Tomás, un placer como siempre. Un abrazo, hasta la próxima semana. Das können wir nicht allein.